Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo que va a hablar de la gramática en la forma normal de Chomsky. Bueno, una gramática formal es básicamente un conjunto de reglas que nos dice cómo se forman las cadenas o estructuras dentro de un lenguaje formal. O sea, nos ayudan a definir qué combinaciones de símbolos son válidas y cuáles no. Este tipo de gramática se usa mucho en cosas como la teoría de los autómatas, el análisis sintáctico y entre otros, que son parte importante dentro de la computación y la programación. Bueno, ahora una gramática formal que normalmente se representa con la letra G se define como una cuádrupla, o sea, un conjunto de cuatro elementos. Que aquí podemos ver que está en G es igual a B subconjunto N, V, perdón, subconjunto T, P y S, donde V subconjunto N es el conjunto de símbolos no terminales, o sea, los que todavía no pueden descomponerse en otros símbolos. Tenemos V subconjunto T, que es el conjunto de símbolos terminales, que quiere decir los que ya se pueden dividir en más. P, que representa el conjunto de producciones o reglas. Y S, que es el símbolo inicial, que siempre pertenece a los no terminales y es donde empieza toda la derivación del lenguaje. Después está la jerarquía de Chomsky, que bueno, es básicamente una forma de clasificar los lenguajes formales y la gramática según su nivel de complejidad y poder expresivo. La jerarquía se divide en cuatro tipos: el tipo cero, o más bien desde el tipo cero al tipo 3, donde el tipo cero es el más general y poderoso y el tipo 3 el más simple. El tipo cero se llama, al tipo cero se le llaman lenguajes recursivamente enumerables. En este caso, las reglas no tienen restricciones. Cualquier forma de producción es válida y el autómata que lo representa es la máquina de Turing, que puede considerarse el modelo más completo del cómputo. Después está el tipo 1, que son los lenguajes dependientes del contexto. Aquí las reglas tienen una forma más controlada. Alfa, A, beta produce alfa, gamma, beta. Esto significa que la situación depende del contexto y se usa un autómata linealmente acotado. Después está el tipo 2, que son o tenemos los lenguajes libres de contexto, que son muy comunes en la programación porque lo usan los compiladores. Sus reglas son más simples. Un símbolo no terminal produce una cadena gamma y el autómata que lo representa es un autómata con pila. Y por último, el de tipo 3, que son los lenguajes regulares. Estos son los más simples y se representa con un autómata finito. Las reglas aquí tienen una forma como A produce B, produce AB, o A produce A, lo que los hace ideales para cosas más básicas como el reconocimiento de patrones o expresiones regulares. En resumen, entre más bajo el número del tipo, más poder tiene el lenguaje, pero también es más complejo al procesar. Tardes, yo les voy a hablar de las propiedades de la forma normal de Chomsky. Ok, estas son propiedades importantes de esta forma normal de Chomsky. Toda gramática libre de contexto puede transformarse en una gramática equivalente en la forma normal de Chomsky. Facilita la aplicación del algoritmo Seike-Koch-Younger-Casami para el análisis sintáctico. Cada paso del reconocimiento se basa en derivaciones binarias. ¿Qué quiere decir esto? Solo se combinan dos símbolos a la vez. Ok. Aquí tenemos dos tablas y pues se las voy a explicar. Estas tablas dice que que tipo de producciones, las reglas están permitidas en la forma normal de Chomsky. Ok. Tipo A, B, C, explicación, dos no terminales. Solo se permiten dos símbolos no terminales en el lado derecho. Ejemplo, A, B, C. Un terminal. Un terminal solo se permite un símbolo terminal, como una letra del alfabeto, ejemplo A. S, epsilon. Solo permitido si el lenguaje acepta la cadena vacía. ¿Qué quiere decir? Es decir, solo el símbolo inicial S puede producir el epsilon. Ok. Bueno, esto quiere decir que en una gramática formal de Chomsky, todas las reglas deben de tener exactamente una de estas tres formas, nada de mezclar terminales y no terminales, ni más de dos símbolos a la derecha. Esta tablita define los símbolos que se usan, ¿ok? En el ejemplo de aquí.
O sea, esto es lo de acá y aquí. Ok. No terminales. Son todas estas palabritas que son variables que se reemplazan por otras cosas. Terminales. A, B, C, D son los símbolos finales del lenguaje, letras o palabras del alfabeto. La cadena vacía o épsilon representa que no hay símbolo, o sea que es una cadena vacía. Estos son la lista de los pasos para llegar a la forma normal de Chomsky o FNS. FNC. Ok. Eliminar producciones nulas. Epsilon. Quitar las reglas que producen la cadena vacía, excepto si es el símbolo inicial. Eliminar producciones unitarias. Quitar reglas donde un no terminal solo produce otro no terminal. Quitar símbolos inútiles. Quitar los símbolos que no sirven para generar ninguna cadena terminal o que no pueden alcanzarse desde el símbolo inicial. Reemplazar reglas con más de dos no terminales. Si hay una regla como S, A, B, C, se transforman en una forma binaria usando símbolos auxiliares. ¿Ok? Les voy a explicar lo de las reglas. Regla nula. Estas reglas, perdón, regla nula. Aquí, ok, la regla nula, estas son reglas que producen la cadena epsilon. Por ejemplo, esto produce cadena vacía de epsilon. Reglas unitarias. Las reglas unitarias son reglas donde uno terminal produce otro no terminal. Por ejemplo, tenemos SA, A, B, B. Aquí S, A es una regla unitaria. En la forma normal de Chomsky tampoco se permiten porque no generan directamente un terminal ni combinan dos no terminales. Para eliminarlas se reemplaza la producción del lado derecho por sus reglas. Por ejemplo, podemos poner aquí la S, la palomita esta, A, B. O sea, esta nomás la bajamos y esto quedaría bien. Símbolos que no generan nada. Se refiere a los símbolos inútiles, es decir, no terminales que no producen ninguna cadena de terminales o que nunca se alcanzan desde el símbolo inicial. Estas se eliminan completamente porque no aportan nada al lenguaje. Mezcla de terminal y no terminal. Esta regla no está en la forma normal de Chomsky porque al lado derecho mezcla un terminal A con uno terminal B. Para corregirlo, se crea un nuevo terminal que represente ese terminal. Por ejemplo, aquí podemos poner es X, o en otro ejemplo es X, que implica A, y ya se pone SXB. Ahora sí cumple la forma ABC. Más de dos no terminales. Esto tampoco está permitido en la forma normal de Chomsky porque solo se permiten dos no terminales al lado derecho. Esto se soluciona introduciendo un nuevo símbolo auxiliar. Bueno, esto sería todo de mi parte y gracias. Tardes, yo les voy a hablar de las propiedades de la forma normal de Chomsky. Ok, estas son propiedades importantes de esta forma normal de Chomsky. Toda gramática libre de contexto puede transformarse en una gramática equivalente en la forma normal de Chomsky. Facilita la aplicación del algoritmo Seike-Koch-Younger-Casami para el análisis sintáctico. Cada paso del reconocimiento se basa en derivaciones binarias. ¿Qué quiere decir esto? Solo se combinan dos símbolos a la vez. Ok. Aquí tenemos dos tablas y pues se las voy a explicar. Estas tablas dice que que tipo de producciones, las reglas están permitidas en la forma normal de Chomsky. Ok. Tipo A, B, C, explicación, dos no terminales. Solo se permiten dos símbolos no terminales en el lado derecho. Ejemplo, A, B, C. Un terminal. Un terminal solo se permite un símbolo terminal, como una letra del alfabeto, ejemplo A. S, epsilon. Solo permitido si el lenguaje acepta la cadena vacía. ¿Qué quiere decir?
Es decir, solo el símbolo inicial S puede producir el épsilon. Ok. Bueno, esto quiere decir que en una gramática formal de Chomsky, todas las reglas deben de tener exactamente una de estas tres formas, nada de mezclar terminales y no terminales, ni más de dos símbolos a la derecha. Esta tablita define los símbolos que se usan, ¿ok? En el ejemplo de aquí. O sea, esto es lo de acá y aquí. Ok. No terminales. Son todas estas palabritas que son variables que se reemplazan por otras cosas. Terminales. A, B, C, D son los símbolos finales del lenguaje, letras o palabras del alfabeto. La cadena vacía o épsilon representa que no hay símbolo, o sea que es una cadena vacía. Estos son la lista de los pasos para llegar a la forma normal de Chomsky o FNS. FNC. Ok. Eliminar producciones nulas, epsilon. Quitar las reglas que producen la cadena vacía, excepto si es el símbolo inicial. Eliminar producciones unitarias. Quitar reglas donde un no terminal solo produce otro no terminal. Quitar símbolos inútiles. Quitar los símbolos que no sirven para generar ninguna cadena terminal o que no pueden alcanzarse desde el símbolo inicial. Reemplazar reglas con más de dos no terminales. Si hay una regla como S, A, B, C, se transforman en una forma binaria usando símbolos auxiliares. ¿Ok? Les voy a explicar lo de las reglas. Regla nula. Estas reglas, perdón, regla nula. Aquí, ok, la regla nula, estas son reglas que producen la cadena epsilon. Por ejemplo, esto produce cadena vacía de epsilon. Reglas unitarias. Las reglas unitarias son reglas donde uno terminal produce otro no terminal. Por ejemplo, tenemos SA, A, B, B. Aquí S, A es una regla unitaria. En la forma normal de Chomsky tampoco se permiten porque no generan directamente un terminal ni combinan dos no terminales. Para eliminarlas se reemplaza la producción del lado derecho por sus reglas. Por ejemplo, podemos poner aquí la S, la palomita esta, A, B. O sea, esta nomás la bajamos y esto quedaría bien. Símbolos que no generan nada. Se refiere a los símbolos inútiles, es decir, no terminales que no producen ninguna cadena de terminales o que nunca se alcanzan desde el símbolo inicial. Estos se eliminan completamente porque no aportan nada al lenguaje. Mezcla de terminal y no terminal. Esta regla no está en la forma normal de Chomsky porque al lado derecho mezcla un terminal A con uno terminal B. Para corregirlo, se crea un nuevo terminal que represente ese terminal. Por ejemplo, aquí podemos poner es X, o en otro ejemplo es X que implica A y ya se pone SXB. Ahora sí cumple la forma ABC. Más de dos no terminales. Esto tampoco está permitido en la forma normal de Chomsky porque solo se permiten dos no terminales al lado derecho. Esto se soluciona introduciendo un nuevo símbolo auxiliar. Bueno, esto sería todo de mi parte y gracias. Bueno, ahora que ya vimos la teoría, vamos a pasar a ver en qué aplicamos pues la forma normal de Chomsky, que pues básicamente es una herramienta fundamental para los creadores de herramientas y pues el uso principal de esta
es optimizar el análisis sintáctico de los textos. Esto permite que pues, el análisis de algoritmo sea un poco más eficiente. Y pues aquí traigo varios ejemplos. El primer ejemplo que pues como programadores usamos casi que diariamente serán los compiladores. Aquí tenemos un problema que nos dice que un compilador debe leer el código fuente y pues el ejemplo que sería el siguiente. Lo que hace pues la forma normal de Chomsky es que sigue que sigue la gramática para ver que se cumpla sintácticamente cada condición. Aquí vemos que para analizar el código del compilador usa un algoritmo como el CDK y pues eh, atrás, que sería ya un lenguaje más de alto nivel, vemos que convierte las reglas, pues el if lo convierte de que las reglas de A produce B y C o que A produce A. Y pasando al siguiente ejemplo, sería los analizadores de formatos JSON, en el cual cuando nosotros necesitamos recibir información de una API, obtenemos la información en formato JSON para mostrarla en el frontend básicamente. Aquí pues lo que cumple la forma normal de Chomsky es que verifica que la gramática en el formato JSON, como es estricta, se cumpla de manera perfecta para evitar errores. Lo hace de una forma de parsear, que pues es el análisis sintáctico. Y pues aquí un error que puede pasar es que al procesar muchos archivos puede fallar básicamente. Para el último ejemplo sería el procesamiento de un lenguaje natural. Eh, por ejemplo, ahora que tenemos chatbots o la transcripción de cuando hablamos que se pase a escritura, pues es una de las funciones, ya que pues define una gramática simplificada del idioma y la forma normal de Chomsky divide, por ejemplo, la oración en sujeto y predicado o sujeto y artículo sustantivo, lo cual pues hace que la máquina pueda construir un árbol sintáctico para identificar pues los sujetos verbos y pues a partir de esto pues crear el árbol sintáctico usando los algoritmos de parsing. Y pues ya, esto básicamente sería en qué se usa la forma normal de Chomsky de forma práctica. Bien, en esta parte voy a explicar los tipos de regla que puede tener una gramática y los pasos que seguimos para convertirla en forma normal de Chomsky. Primero, los tipos de datos que van a ser válidos van a ser cuando tenemos dos no terminales, una terminal o cuando tenemos en nuestro símbolo inicial el vacío. Los pasos que vamos a seguir para poder eliminarlos va a ser eliminar primero el vacío en lo que encontremos. El segundo paso sería eliminar producciones unitarias. El tercero sería símbolos inútiles. Y el cuarto sería reemplazar reglas no aceptadas. Solo para dejar un poquito más claro a qué nos referimos con no terminales y terminales. Bueno, no terminales los vamos a estar representando por nuestros símbolos del abecedario, mayúsculas. Y los terminales van a ser nuestras minúsculas de nuestro abecedario. Sí. Bien, como primer paso, como vimos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es eliminar producciones nulas. Aquí hay que tener muy en claro que las producciones nulas son aceptadas si están en el símbolo inicial. En este caso no hay ningún símbolo de vacío, entonces no va a ser aceptada en ninguna parte más. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sobreescribimos. Esto se deja exactamente igual. Y aquí es donde tenemos nuestra producción nula, donde A dice A minúscula. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como A produce nula,
¿Y dónde más tenemos la A? En nuestro símbolo inicial, aquí la tenemos. Entonces va a ser como una sustitución, por así decirlo. Pero en este caso vamos a poner la de esta de separación. Lo que significa esta barra vertical es decir como un O. Es decir, es que hay más de una opción posible para una misma regla. Entonces tenemos que poner nuestra barrita vertical en el que dice que vamos a crear ahora una opción. Entonces empezamos como tal sustituimos donde tenemos aquí A, donde tenemos A en la inicial. Entonces como es nula, pues como tal esta se borra. ¿Y qué nos queda? Únicamente nos queda B. Entonces aquí ponemos B. Y ya lo demás se queda exactamente igual. Y como pueden ver, la producción unitaria o la nula ya no está, ya desapareció. Y así es como... Está medio complicado, pero se entiende rápido. Ahora vamos a empezar con las reglas unitarias. ¿A qué se refiere esto? Es cuando nuestra gramática nos lleva a la misma conclusión. ¿A qué se refiere? Aquí dice que nuestro símbolo inicial dice A y A dice A o B. ¿Qué significa esto? Bueno, simplemente podemos simplificarlo así. Porque al final A nos está llevando al mismo lugar que es la conclusión de A o B minúscula o nuestros terminales como gusten verlo. Y pues al final esto sería lo correcto. Ahora, símbolos que no llevan a nada. A esto nos referimos símbolos literalmente que no dice nada. Por ejemplo, aquí tenemos que nuestro símbolo inicial dice A dice B y B dice C. Como pueden notar, todos aquí son no terminales. Lo que significa que no estamos llegando a una conclusión. Entonces esto simplemente es incorrecto porque como no tiene una conclusión, pues no llegamos a nada. O también tenemos este tipo de error o símbolos que no generan nada. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro símbolo inicial que dice A y A que dice B y B que dice C, pero nuestra B en ningún momento está siendo llamada. O sea, no está en nuestro símbolo inicial, en ningún momento la llamamos o simplemente apareció. Entonces en estos casos pues es incorrecto porque no... Bueno, mejor dicho, se borra B porque no tenemos a dónde más ir. Ahora, terminal y no terminal. Como ya vimos anteriormente, solo se puede aceptar si tenemos dos no terminales o una sola terminal únicamente. Si nuestro símbolo inicial, si nuestro símbolo termina con este o con este, va a ser aceptada. Si tiene combinado, tiene más, no. ¿Qué hacemos en este caso? Es sencillo, simplemente reescribimos nuevamente. Tenemos que llamarle una nueva A. Entonces aquí podemos, ustedes generen el símbolo que quieran. Yo voy a llamar a lo que conocemos como X, que como pueden ver es mayúscula. Esto significa que no es un no terminal. Entonces ponemos la A y ya se habrán dado cuenta, pero ahora ya podemos resolverla, o mejor dicho, aquí sustituimos nuestra X, nuestra A por X y ponemos la B. Aquí está escrita y como podemos ver cumple nuestras condiciones, donde dice solo puede concluir con dos no terminales o con una sola terminal. Y aquí está, dos no terminales y una sola terminal. Más de dos no terminales, esto sería prácticamente incorrecto porque no puede haber más de dos terminales. Más de dos no terminales. Esto prácticamente sería incorrecto.
ya no se puede hacer nada. Entonces ahora vamos a seguir con los ejemplos para dejar un poquito más claro este tema. Bien, con un ejemplo ahora un poquito más práctico, vamos a hacer todo lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, recuerden, hay que identificar si tenemos vacío o si tenemos epsilon. En este caso no hay. ¿Qué podemos notar? Podemos notar que estos símbolos no son aceptados porque tiene una terminal y un no terminal. En este caso también tenemos un terminal y un no terminal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que les enseñé anteriormente, que es reescribir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos llamar y fácilmente. Recuerden que puede ser el símbolo que ustedes quieran. Vamos a llamar y a A. Y ahora vamos a llamar Z a B. Ahora reescribimos toda nuestra gramática. Vemos la primera línea, está correcto, es aceptable. Vemos nuestra segunda línea. Aquí es cuando cambiamos cuando reescribimos, entonces ponemos Y A y A. Ahora ponemos B. Aquí está nuestra B que reescribimos. Ahora ponemos Z, B y B. Como podemos notar, ya es aceptada por nuestra gramática, bueno, no por nuestras reglas. Tenemos dos terminales, dos no terminales, correcto, una terminal correcto, dos no terminales correcto, una terminal correcta. Tenemos dos terminales, correcto, y una terminal, correcto también. Ahora vamos a pasar con un segundo ejemplo para dejarlo un poquito más claro. Bien, este es el segundo ejemplo. ¿Qué podemos notar? Recuerden, primer paso, verificar si tienen vacío o no. Esta, como pueden notar, esta tiene un vacío. Pero recuerden, ya se los he explicado varias veces, que si está en nuestra línea inicial o nuestro símbolo inicial, el vacío está permitido. Si por ejemplo tuviéramos un vacío aquí y aquí ya no, esto ya no sería permitido. O aquí también, aquí ya no sería permitido. Únicamente en nuestra línea inicial tenemos permitido el vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Podemos observar, tenemos dos terminales, dos no terminales, es correcto. Como aquí tenemos una terminal y un no terminal, tenemos que reescribir todo esto. Lo hacemos rápido, lo voy a llamar X, donde vamos a poner nuestra A, y ahora reescribimos todo nuevamente. A, B, vacía. Ahora nuestra X, ya para quitar el terminal y poner una no terminal. A, B, y como aquí termina en una terminal, pues es válido. Todos son válidos y bien, aquí acabaríamos el segundo ejemplo.